Nuevamente nuestro país vive el enorme reto, desafío de poder reconstruir y enfrentar los desastres naturales. La pregunta es si estamos realmente reconociendo que debemos tener muchas mayores capacidades, no solo para reconstruir lo perdido, sino para transformar los territorios, las regiones donde suceden estos eventos, y que muchas veces por la falta de infraestructura, por la falta de capacidades de gestión, por las capacidades de aplicar las normas, inciden de esta manera y están lastimando a mucha gente, muchas familias, cuando sabemos que pudimos haber hecho mucho más antes del desastre. De eso hablaremos hoy en México Social. El término fenómeno natural se refiere a todo síntoma de cambio y transformación en los ciclos de la naturaleza. El término fenómeno natural perturbador se refiere a todo agente turbulento producido por la naturaleza que pone en riesgo la vida humana, los bienes de la población y el entorno social. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, los fenómenos naturales perturbadores que más afectan a nuestro país son: fenómenos perturbadores de origen geológico, producidos por causa directa de los movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, la inestabilidad de laderas, los flujos, los derrumbes, los hundimientos y los agrietamientos. Fenómenos perturbadores de origen hidrometeorológico, producidos por la acción de los agentes atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, inundaciones fluviales, inundaciones costeras e inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas de polvo, tormentas eléctricas, así como heladas, sequías, ondas cálidas y tornados. Al respecto, las afectaciones se evalúan en impactos económicos, daños o pérdidas de la vida de las personas, daños en infraestructura habitacional, educativa. Cabe destacar que las mayores afectaciones se dan entre la población que vive en condiciones de alta marginación. Por ejemplo, los daños ocasionados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre ascienden a 150,000 viviendas afectadas y a 250,000 mexicanos damnificados. De todas estas cifras, las entidades que resultaron más afectadas rebasan los porcentajes de pobreza de la media nacional. Morelos mantiene casi el 50% de su población en condiciones de pobreza. Puebla mantiene casi el 60% de su población en condiciones de pobreza. Oaxaca tiene a más del 70% de su población en condiciones de pobreza. Y Chiapas mantiene a más del 77% de su población en condiciones deplorables. Si algo dejaron en claro los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, es la necesidad de otro curso de desarrollo para la estructura social de nuestro país. Las entidades con mayores afectaciones presentan rezagos históricos que se acentúan cada ocasión que ocurre algún fenómeno natural. Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente en el Estudio de México Social. Estas semanas, este mes, hemos vivido esta realidad, sí, del desastre, del sismo, de los sismos recientes, pero creo que no hemos dimensionado la realidad que nuestro país vive todos los años una amenaza constante. Son lluvias, tormentas, ciclones, deslaves. En sí hay toda una agenda de desastres que está afectando no solo el territorio, sino la economía y también la parte social. ¿De qué magnitud es este? ¿Cuál es la capacidad realmente del país de asimilar que vivimos en un tiempo en que los desastres naturales se vuelven algo cotidiano, junto con los otros desastres, los desastres que se generan por la intervención humana? Y por eso me da mucho gusto recibir en el estudio a Enrique Provencio, investigador de la UNAM. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí, porque tú has estado pensando, reflexionando sobre esta dimensión que has llamado en un artículo de hace algunos años, que debíamos incluir a esta idea de gestionar, digamos, la emergencia, los días inmediatos, las horas inmediatas, algo que en la agenda global se llama reducir los riesgos que se pueden reducir a través de intervenciones a fin de que estos desastres no tengan este enorme impacto. Pero partamos de esta primera idea que pones en estos artículos que has escrito. ¿Es real esta percepción que tenemos muchos, que cada vez hay más desastres
algunos derivados de lo que se ha llamado cambio climático, pero otros con otras posibles causas. ¿Hasta dónde este es un hecho que ya podemos afirmar? Que estamos viendo una época de desastres continuos, cada vez más intensos, y que no logramos incorporar en términos de que ya es una realidad que nos va a acompañar, yo diría, permanentemente. Sí, gracias nuevamente por la invitación. En efecto, lo que estamos viviendo en México y en el mundo en general es una tendencia al incremento en el número de desastres. Uno pensaría de pronto, pero ¿cómo si estos desastres son de origen geológico? Sí, es cierto. Los sismos se mantienen en una tendencia estable, eso es natural, Sí. pero los desastres de origen climático, los hidrometeorológicos, son desastres que vienen en una tendencia ascendente desde hace décadas. Eso es algo que está muy bien documentado. Pero hay que diferenciar. Está aumentando el número de desastres y está aumentando el daño económico y social que generan, aunque no necesariamente está aumentando tendencialmente el número de fallecimientos, de muertes por desastres. Y esto es algo muy importante porque quiere decir que a largo plazo está mejorando la capacidad de la mayor parte de los países para atender mejor y sobre todo dar alertas tempranas para evitar muertes, el número de muertes. No ocurre lo mismo necesariamente con los sismos. Como dije, el número de sismos parece mantener una tendencia estable, puesto que se derivan de causas geológicas, pero de pronto hay años en los que el número de muertes por sismos aumenta, como también hay años en los que aumenta el número de muertes en los desastres ocasionados en inundaciones, en lluvias torrenciales, en deslaves generados por las lluvias y otros factores. Déjame entrar ahí porque pareciera ser hasta contradictorio. O sea, se reduce el número de, digamos, víctimas fatales, pero por otra parte, la incidencia que tienen estos eventos en términos económicos, sociales, son cada vez más graves. O sea, pareciera ser que esta capacidad de respuesta de algunos países de alertar a su población, y ponía entre paréntesis el gran evento del tsunami de 2004, que su dimensión va más allá de 200.000 muertes. O sea, es una dimensión casi impensable por su magnitud. ¿Cómo es posible que haya esta incidencia en lo económico y lo social? Y me gustaría que nos lleves, o sea, cuando dices mayor impacto económico y social, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, porque bueno, recientemente, déjame meter, se ha dicho que económicamente no tiene un impacto en las finanzas nacionales, en la estrategia de crecimiento, en los eventos recientes. Pero ese es un nivel. Entonces, ¿cómo comprender esto? Hay menos fallecimientos por lluvias, huracanes, ciclones, deslaves, y hay mayor incidencia en términos de la situación económica y social de estos territorios. Sí, creo que esa distinción es muy importante. Primero, creo que es necesario diferenciar entre los daños generados en los desastres que son de localización muy bien identificada a los macro desastres. El mundo y México también vive permanentemente una recurrencia de impactos por heladas, por sequías, por derrumbes, por crecientes. Y todos los años esos microdesastres, por decirles de algún modo, vienen afectando el patrimonio de las familias. Las cosechas, las tierras que se cultivan, la infraestructura, las carreteras, los caminos, los puentes, las escuelas, los hospitales. Pero al mismo tiempo
de que esta recurrencia de desastres se ha vuelto cada vez más intensa, hay una mejor preparación porque las alertas por los desastres climáticos han mejorado y por tanto estamos en mejores condiciones para proteger las vidas. Lo que también está ocurriendo, y eso es lo que parece contradictorio, es que los bienes expuestos a estas amenazas naturales son cada vez más grandes. Las ciudades vienen creciendo más. Desafortunadamente, el crecimiento urbano está alcanzando zonas con mayores riesgos. Por ejemplo, lechos de arroyos, zonas de suelos frágiles. Y por tanto, las propias ciudades y pueblos están creciendo sobre zonas más expuestas a los peligros. Eso lo que está haciendo es que cada año perdemos más patrimonios familiares, más activos de los hogares o de las empresas o de los bienes públicos. Y eso ocurre prácticamente en el mundo entero, incluyendo los países desarrollados. De hecho, las cuantificaciones internacionales lo que muestran es que la mayor parte de los daños ocasionados por los desastres ocurren en países como Estados Unidos o Japón. Sí, el caso de Puerto Rico recientemente, que hace evidencia esta exposición. Así es. Y termino la idea, aunque macroeconómicamente la historia es otra. El impacto de los desastres en el desarrollo no ocurre tanto porque la tasa de crecimiento del producto se vea muy afectada. De pronto ocurre, sin duda lo que le ocurrirá a Puerto Rico en 2017, como le ocurrió a Tabasco entre 2006 y 2011 con las inundaciones, o como lo que ocurrió en Centroamérica en los 90, por ejemplo, con el huracán Mitch, o incluso lo que le ocurrió a Japón en 2011 con el terremoto y luego el tsunami que los afectó y que también provocó muchas muertes, más de 20,000. Es decir, aún así, el daño principal no es macroeconómico. El daño principal que afecta el desarrollo de las personas y los hogares tiene que ver con un impacto más recurrente, que es la afectación a los activos. La mayor parte de las personas tenemos nuestros principales activos en los hogares. Otra parte los tiene en sus predios, en sus tierras, en su ganado, en sus cultivos. Algunos más en su maquinaria de los negocios. Y esas pérdidas sí afectan mucho a las personas, sobre todo cuando se vienen acumulando desastres en zonas y regiones muy pobres. Y eso también nos lleva a señalar, a mencionar una serie de pérdidas que tienen que ver con esos activos intangibles. Hablo del patrimonio cultural que podemos tener, las fotografías de nuestra familia, los papeles, los libros, esta parte, digamos, intangible que no mencionamos, en que muchas veces estas lluvias sí destruyen los muebles, la ropa, pero hay ciertos bienes personales que son irrecuperables y por eso la pérdida a veces es mucho más profunda. Y déjame concluir, para irnos al corte, en términos de que dimensionar la magnitud de la pérdida material es parte del problema. El otro es esta parte interna que tiene que ver con los recuerdos, memorias, objetos preciados que no podemos desvalorar ni menospreciar. Y ahí también está parte de esta pérdida que es irrecuperable y que tiene efectos en el desarrollo y en la misma estructura de relaciones que se rompen cuando viene un suceso de esta magnitud. Y esto me permite empezar a introducir en el siguiente segmento el que podamos realmente reflexionar si tenemos capacidades para dimensionar o si hemos dimensionado bien el impacto del desastre natural, el impacto más allá de que nos puedan decir, y seguramente salvo algunos eventos que no tienen impacto en términos de la economía nacional, las finanzas nacionales, pero el impacto individual social puede ser de magnitudes irrecuperables, no solo cuando se pierde a un ser querido, sino también cuando se pierden los bienes de estos seres o de estas
estructuras que nos permiten sentirnos parte de los otros porque compartimos el recuerdo. Y eso también se pierde cuando pasa un desastre. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el impacto que tienen los desastres en el desarrollo del país, pero sobre todo el desarrollo de los individuos. Y en ese sentido me gustaría tu reacción cuando decimos reconstrucción, reparación. Obviamente hablamos de la parte física, lo has mencionado, a veces también lo productivo, la pérdida de los instrumentos que nos permiten o permitían a muchas personas tener un ingreso, llámese la accesoria, la tienda, llámese la tierra o ciertos bienes. Pero estos bienes intangibles, hay percepción, digamos, en los organismos internacionales, déjame introducir esto porque es un elemento que creo que poco se ha mencionado recientemente, que sí hay organismos de Naciones Unidas que están reflexionando sobre esta dimensión de lo intangible. ¿Cuál sería tu apreciación sobre si eso se ha valorado suficientemente? Creo que hay que tenerlo presente. ¿Cuál es el impacto en las relaciones sociales, en la cultura, como tú dices, en esos bienes intangibles de las personas y de las sociedades? Porque estamos corriendo el riesgo de pensar que el daño de los sismos de septiembre en México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y otros estados, van a resultar de alrededor de 45,000 millones de pesos, que es la cifra que ya se ha venido instalando en la comunicación pública como el equivalente a lo que se va a dedicar presupuestalmente a atender esos daños. Pero creo que ese es un gran error. Los daños no van a ser equivalentes a esa cantidad en el presupuesto. Los daños son mucho más profundos. Por una simple y sencilla razón. Lo que con los presupuestos públicos se alcanza a atender siempre es una fracción y suele ser una fracción minoritaria. A la baja. A la baja del impacto que sufrimos. ¿Por qué? Porque no se compensan las pérdidas materiales. Pero las que tú mencionas, los impactos, los daños intangibles, suelen ser muy profundos y afectan durante mucho tiempo la capacidad de recomposición y, digamos, aunque siempre hay que ponerlo entre comillas, de normalización de las sociedades y las regiones. Voy a poner un ejemplo. En 2011, los daños que fueron principalmente hidrometeorológicos, de desastres, alcanzaron una cifra de más de 100,000 millones de pesos de ese año, de 2011. Sin embargo, lo que el Fondo de Desastres dedicó a la atención de los mismos ese año de 2011 fue de menos de 10,000 millones de pesos. Esa es la proporción que... Bueno, la proporción ese año fue de 9-1. 9 de daños por 1 de recursos para la atención de los desastres. Esa gran desproporción se ocasiona en el hecho de que con los presupuestos y sobre todo con el FONDEN, el Fondo de Desastres, de Atención a Desastres, se recupera lo inmediato y lo urgente. Infraestructura, escuelas, hospitales. Lo visible, lo que se puede cuantificar en el momento. Exactamente. Pero el impacto que sufre la persona, la familia, la comunidad en sus activos y su patrimonio es mucho más profundo. Otro ejemplo, los desastres por inundaciones en Tabasco entre 2006 y 2011 ya acumulados fueron el equivalente a más del 10% del Producto Interno Bruto de Tabasco, de acuerdo a las estimaciones y evaluaciones que hizo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Es decir, todo eso termina afectando mucho el potencial para el progreso de regiones y comunidades enteras. O sea, esos desastres, sí hay un retroceso
digamos, que muchas veces es un retroceso de acumulaciones de capacidades de generaciones, o sea, cuando se pierde la tierra, el suelo, los sustentos, y eso no dimensionamos, que no es simplemente la parte, digamos, física, y ahí sin duda está esa dimensión. Pero déjame entrar con dos temas que me interesa mucho tu percepción. Se ha dicho y se sostiene, yo diría que crecientemente, que a raíz de los sismos 85 el país pudo construir una estructura institucional, Fondem, Senapred, que hoy ha evitado en parte esta realidad de que haya menos, digamos, muertes, fallecimientos por eso. Me gustaría tu apreciación. ¿Es real esto en términos de que el Fondem, Senapred sí es un cambio? Y dos, ¿es suficiente? Porque hasta donde entiendo, y me gustaría que tú me corrijas o me des elementos, son instrumentos, digamos, para gestionar los días después del desastre. Y déjame preguntarte, como derivada de es ¿cómo hacemos para reducir los riesgos que implican eso? En primer lugar, creo que sí hay que tratar de mantener una idea de qué nos ha ocurrido a la larga, a largo plazo. En lo inmediato es normal que reaccionemos, e incluso por empatía, con solidaridad con afectados, damnificados y sobre todo con empatía por las muertes y los familiares de los fallecidos. En estos sismos de septiembre estamos hablando de poco más de 380 muertes. Y sin embargo, tenemos que poco a poco pensar en lo que debemos hacer hacia adelante y en lo que hemos hecho en los años recientes. Después de 1985 hubo una gran reacción para construir un sistema de protección civil, dotarlo de bases jurídicas, la Ley de Protección Civil, y crear algunos organismos que mejoraran el conocimiento acerca de los desastres. Esa gran respuesta a largo plazo fue acertada. Se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el propio Sistema de Protección Civil, y poco a poco, sin embargo, fuimos entrando en una especie de normalidad progresiva que nos alejó del sentido de alerta. Eso hay que evitarlo en el futuro. Empezamos a olvidar, es normal. Necesitamos recuperarnos siempre del estrés post-desastres y sin embargo eso no nos debería conducir a la amnesia colectiva sobre la importancia de mantener un sentido de alerta que nos debe llevar en lo fundamental a lo preventivo. Si lo vemos en la gran trayectoria desde 1985 hasta el 2017, hay muchas muestras de que mejoramos nuestras capacidades para conocer mejor. El Centro Nacional de Prevención de Desastres es una institución que fue fortalecida sobre todo en los 90, pero que luego entró en una etapa de gran desarrollo científico, pero de poca dotación de recursos. Una de las grandes lecciones para mí es esta. Debemos mantener una proporción más elevada en gastos e inversiones en prevención frente a lo que dedicamos a la atención a los desastres. Sí. Hoy esa proporción es bajísima, menos del 2%. Y tu impresión es que ha ido bajando, digamos, en la medida que se ha normalizado, que se baja la alerta, estos organismos en concreto no han tenido los recursos suficientes para cumplir, digamos, el mandato que tienen. Desafortunadamente así es. De hecho, en los últimos 10 años hemos reducido el gasto en prevención de desastres. Creo que es una paradoja, digo, finalmente. Es una paradoja. ¿Por qué razón? Porque un mayor gasto, una mayor inversión en prevención de desastres, lo que hace es reducir los costos de los mismos. Sin embargo, en realidad dedicamos menos del 2% del equivalente a lo que se gasta en el Fondem a invertir en instrumentos como los atlas de riesgo, los sistemas de alerta temprana, los dispositivos de mejora de capacidades de estados y municipios. Ahí está una segunda gran lección. Un sistema de protección civil
debe sustentarse sobre todo en las capacidades locales, en las capacidades de anticipación, de alerta y de respuesta de las autoridades municipales y estatales. Hoy tenemos invertida la pirámide, es decir, y lo vemos, sí, y lo hemos visto en la respuesta, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Es más visible la presencia del gobierno federal que la presencia de las autoridades locales. Eso no debe ser así. Es así porque, ya lo sabemos, las autoridades locales son presupuestalmente muy débiles y no tienen fondos suficientes. De hecho, nunca lo van a hacer, nunca van a ser suficientes para reaccionar de manera adecuada en el desastre. Esa segunda lección, fortalecer la base del sistema, tampoco la debemos olvidar en el futuro. Y debemos subrayar, o sea, lo que nos estás poniendo enfrente es que el país no ha destinado recursos suficientes, y más allá del discurso de cada 19 de septiembre, cada ceremonia que ahora tendrá dimensiones mayores por la coincidencia de los dos sismos que nuestras generaciones recuerdan, es que sí se requiere una inversión y una acción de una política pública mucho más consistente con esta noción de riesgos y de desastres. Exacto. Y eso no ha habido. Déjenme un corte y regresamos, porque por otra parte se pondera, me gustaría, ya que nos hiciste esta descripción de las instituciones, digamos, gubernamentales, sus debilidades y sus oportunidades o lecciones, es que a nivel internacional ha habido, digamos, mandatos o acuerdos internacionales tratando de fortalecer esta capacidad de gestionar los riesgos, tratar de reducir la vulnerabilidad dentro de lo improbable que son los eventos, los desastres. Hay cosas que la comunidad internacional ha señalado que es importante que hagamos. La pregunta es si México está haciendo lo suficiente más allá de este esfuerzo, déjame sintetizar esa parte, de reconstruir lo que es visible, de darle una dimensión de que todo está, ya digamos, dimensionado, que hay los recursos, que no hay por qué preocuparnos, cuando pareciera ser que cada día nos encontramos las fotos, las evidencias, que los desastres están en una esquina diferente, en una localidad más aislada, que incluye el templo o el atrio, las casas de cultura. O sea, todos los días nos damos cuenta que es mucho más de lo que nos dijeron inicialmente. Y pareciera ser que, en esa lógica real, el gobierno está cayendo en un enorme error, a mi juicio, en términos de señalar que ya se sabe cuál es la magnitud del daño, ya se tienen los instrumentos y los recursos, cuando creo que todavía debemos tener más mesura y comprender la magnitud todavía se está descubriendo. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Estamos hablando sobre la realidad, si tenemos esta capacidad de dimensionar los desastres, los últimos desastres naturales, en términos del impacto, el profundo impacto que tiene en el desarrollo de los individuos, de la sociedad. Y si no estamos, como nos ha sostenido, simplificando, reduciendo esta magnitud, pero me gustaría que entráramos, porque algo que sorprendentemente casi no se ha mencionado o no se ha mencionado es que desde Naciones Unidas existe un organismo encargado, digamos, de reflexionar sobre los desastres y su impacto. Hay una serie de acuerdos donde México ha estado participando y que pareciera ser que no han sido referente, mención. ¿Cuáles son estos acuerdos? ¿Cuáles son los planteamientos? Y esta omisión, digamos, por lo menos en las narrativas oficiales de estos acuerdos, obedece a que se ven marginales, no son parte, digamos, de la estrategia que debería fortalecer las estructuras de protección civil y de prevención de riesgos a nivel nacional. ¿Cuáles son estos acuerdos y cuál es ese organismo y cuál es su relevancia, si es que la tienen? En primer lugar, creo que en efecto hay que tener más presente que sí hay un marco de acción del cual México es un activo participante y por eso en efecto llama la atención que en estas semanas casi no se mencione. Es el llamado marco de Sendai, que actualiza el esquema de cooperación internacional y también los marcos conceptuales para prevenir y atender mejor los desastres. Y ahí hay 4 prioridades que creo que vienen muy al caso. La primera es
necesitamos hacer más para conocer mejor cuáles son nuestros riesgos, cómo prepararnos, cómo tratar de reducir sobre todo la vulnerabilidad. Segundo, ¿qué debemos hacer para gobernarnos mejor? No solamente cuando ocurre el desastre, sino sobre todo para gobernar mejor la prevención y las transformaciones sociales posteriores a los desastres, la dimensión de la gobernanza. Tercera prioridad, necesitamos invertir mejor en la prevención, que en muchos casos significa invertir en la adaptación ante riesgos crecientes. Y cuarto, necesitamos hacer lo suficiente para que las emergencias no nos tomen mal preparados en la respuesta inmediata, en la reconstrucción que sigue y en la transformación que se requiere para volvernos más resilientes, para volvernos más capaces de regresar a una mejor normalidad, si se admite la expresión. Esos 4 principios fueron adoptados para un marco de 15 años, 2015-2030, en este esquema, el marco de Sendai. Y simultáneamente hay muchos esfuerzos, la Oficina de Naciones Unidas que mencionaste, pero también el panel intergubernamental de cambio climático, la Convención de Cambio Climático y muchos organismos no lucrativos que a escala internacional están haciendo muchos esfuerzos por conocer mejor estas 4 dimensiones del marco de Sendai. Mencioné la palabra adaptación. Eso es clave porque si la tendencia a una mayor recurrencia de desastres de origen, sobre todo climático y específicamente hidrometeorológicos, es ascendente, si esa tendencia va al alza, necesitamos hacer muchos cambios que resumen este concepto de adaptación. Básicamente significa tratar de minimizar los impactos, reduciendo la vulnerabilidad en todas aquellas poblaciones, localidades, infraestructura que están más expuestas a los desastres. Y ese proceso de adaptación necesariamente es de largo plazo porque es costoso. Pero hay acciones que sí podemos evitar a corto plazo. Una de ellas, y que por cierto se ejemplifica muy bien en los últimos desastres que ha vivido el sur de la península de Baja California. Necesitamos evitar a toda costa que sigamos edificando en zonas de alto riesgo, construyendo en laderas inestables, edificando en lechos de arroyos, en Los Cabos, por ejemplo. Hay muchas evidencias de cómo el propio programa de ordenamiento local y el ecológico regional promovió, permitió, toleró. Sí, pero también previó que había zonas que no debían ser construidas y sin embargo se construyeron. Que eso sí lo podemos hacer pronto. Pero eso es recurrente, o sea, no sé si 10, 20, 30 años, lo han dicho los organismos internacionales, que hay las zonas de alto riesgo, y esto nos pone que esta gestión de riesgos atraviesa esta parte de la aplicación de la norma, la ley, y tener conciencia que esta especulación, a veces especulación, porque vemos que de pronto en la península de Yucatán, que zonas, digamos, de manglares, etcétera, que permiten evitar estos desastres, son de pronto totalmente destruidas, arrasadas. Y en la Ciudad de México, o sea, las inundaciones que tenemos, ¿no? O sea, hay una parte, digamos, normativa, pero hay una parte, cuando dices, digamos, una mayor adaptabilidad, déjame tratar de ejemplificar y corrígeme. Los eventos meteorológicos, las lluvias torrenciales seguirán viniendo. Pero ¿por qué dañan una zona a otra? En algunas zonas es porque sí tienen las presas, los controles de las aguas, ríos arriba que permiten evitar el desastre. En los arroyos, los canales están bien conservadas y el agua puede ser conducida. En otras no, solo no existen.
nunca se han hecho. Y eso es cuando tú te refieres a que eso requiere inversiones a largo plazo. Correcto. Y ahí es donde tenemos que, déjame introducir una palabra que en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, donde participamos, introducimos. O sea, no se trata de reconstruir y reparar lo perdido, es transformar esos territorios para no poner la casa ahora, que era una casa, digamos, tradicional, construida durante décadas o generaciones, y ahora puede haber una casa de hormigón y de tabiques, sino es construir las avenidas, los arroyos, las estructuras que eviten cuando venga seguramente la siguiente lluvia torrencial. ¿A eso te refieres con esa adaptabilidad? Exacto. Y también al hecho de que la adaptación para prepararnos mejor para eventos futuros tiene que estar muy basada también en la protección de los ecosistemas y los servicios ambientales. De eso también se ha dicho muy poco en las últimas semanas, en parte porque en efecto ante los sismos parece que no hay mucho que hacer. En efecto, los sismos van a continuar. Hay certeza de que los vamos a sufrir en el futuro. Lo que sí podemos hacer es reducir la vulnerabilidad y exponernos más ante esos peligros y amenazas naturales que sabemos que van a ocurrir inevitablemente por el lado de los sismos y que por el lado de los eventos climáticos van a ser crecientes en el futuro. Y ese concepto es clave, reducir la vulnerabilidad. Y para reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos, podemos hacer dos grandes cosas. La primera es mejorar capacidades, tener presente que estamos expuestos a amenazas, asumir en la lógica incluso personal y familiar, pero sobre todo en la lógica de la esfera pública, que ante esos eventos del futuro necesitamos estar mejor preparados. Necesitamos mejores protocolos, mecanismos de respuesta, fondos financieros listos. No podemos andar improvisando en cada desastre. Entre paréntesis, uno de los rasgos que nos muestran que no estamos suficientemente preparados es que parecería que después del 7 de septiembre tuvimos que empezar a diseñar el mecanismo de emergencia. No, ese debería estar diseñado y ensayado a través de procesos normales, de manera permanente. Antes de la emergencia. O sea, llama poderosamente la atención que estas semanas hemos estado discutiendo cómo se integran los fondos, cómo se organizan, si se hacen o no fideicomisos. ¿Cómo participa la sociedad civil organizada? ¿Quién lo vigila? Todo eso debería ser parte de una respuesta muy bien preparada. Pero no se supone que eso lo hicimos en el 85 y después del 85 en los eventos recurrentes. Parecía ser que hay este proceso de improvisación, pero también de no tener capacidad de una memoria institucional que permita avanzar y poder tener esto en pie. O sea, ahorita hay un gran debate sobre cómo se manejan los fondos, si estos fondos privados o internacionales, quién los va a manejar. Y pareciera ser que, atravesado por la sospecha, la constancia de mal manejo de recursos que se hizo en el pasado con Fondem. Sí. En fin, parece que todo nos vuelve a atrapar nuevamente y no hay una memoria institucional. Sin duda alguna, la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones y en los mecanismos públicos ha afectado mucho en las respuestas a los desastres de 2017. Pero desafortunadamente hubo algo más. Hubo pérdida de continuidad, hubo discontinuidad, hubo olvido, hubo fallas en los mecanismos del sistema. Con esto no quiere decir que todas las respuestas a nuestros desastres sean deplorables, de ninguna manera.
Se ha mostrado en muchos desastres originados en huracanes o tormentas tropicales. Hay una gran capacidad para el restablecimiento de los sistemas de energía eléctrica, por ejemplo, para el restablecimiento de las comunicaciones terrestres, una gran mejora en la capacidad de respuesta ante las fallas de las telecomunicaciones, una gran movilización para abastecer de alimentos, víveres a las poblaciones dañadas. Y por otra parte, también déjame incorporar en este listado. Sí, incorporar que finalmente el país se ha acostumbrado para bien el saber que en estos desastres la presencia de elementos del ejército y la marina actúan de una manera no solo profesional, sino con la enorme capacidad de articularse con el esfuerzo civil y poder tener conciencia que ante la solidaridad ciudadana tienen que tener ciertas tolerancias y dimensiones para actuar cuando ellos tienen que. Entonces también hay un reconocimiento real a esta capacidad de las Fuerzas Armadas que están presentes, ¿no? Sin duda, a los marinos y a las Fuerzas Armadas, en lo que perdemos los reflejos colectivos es en la operación normal de un sistema que al tiempo que esté trabajando siempre en la prevención, esté siempre con mecanismos afinados para la respuesta inmediata. Eso es lo que en este caso nos falló, sobre todo en todos los estados. Eso es lo que se hizo evidente. Déjeme un corte y regresamos a esta parte. Digamos, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cuál es la urgente y necesaria reflexión autocrítica de qué no funcionó como se prevía, como se suponía, al 100%, y que se tuvo que improvisar y se tuvo que reaccionar y se hizo bien? Pero si no hay una reflexión autocrítica de cómo la estructura de protección civil, la estructura en términos de plantear un proceso de reconstrucción que debió haber estado planteado, diseñado y siempre con la flexibilidad necesaria para digamos, la eventualidad de cada desastre, estamos improvisando, estamos mostrando que eso no ha logrado ser parte de la fortaleza institucional. Y ahí sin duda hay una necesidad de una reflexión autocrítica para poder aprender y sobre todo no olvidar. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Enrique, tenemos pocos minutos, 8 minutos para terminar el programa, y me gustaría tratar de sintetizar cuáles son las lecciones que podemos poner enfrente en términos de lo que ha sucedido en estas semanas, cuáles son los riesgos. Ya has mencionado varios, pero me gustaría que recapitulemos en términos de esta necesidad de una reflexión autocrítica, pero también una capacidad de subrayar elementos que hay que mantener, más allá del proceso, digamos, heroico de la rescate inmediato que se dio, en términos de una reconstrucción. ¿Cómo podrías sintetizar estas lecciones y señalar algunos riesgos que pueden sucederse si nuevamente normalizamos, dejamos usar esta palabra que usaste, y asumimos que todo está en pie, que todo funcionó, que tenemos recursos suficientes y que no nos hemos dado cuenta de que cada día, cada hora aparece nuevamente algo que se destruyó, algo que no se va contabilizado en las estadísticas oficiales? Mencionaría los siguientes puntos que me parece deben tener prioridad para el futuro. Lo primero es, necesitamos que como sociedad y bajo la coordinación de ese sistema de protección civil que tenemos creado en las leyes, pero que no opera adecuadamente, mantengamos siempre un sentido de alerta, que mantengamos el esfuerzo por conocer, prevenir mejor, de tal manera que no tengamos que estar generando nuevos mecanismos de respuesta en cada desastre. Esa creo que es una lección que debemos tener muy presentes ahora que ya empieza la reconstrucción y espero que ahora que ya también empiece la transformación de las regiones más afectadas. La segunda, para los próximos años pueden aumentar los riesgos, sobre todo si mantenemos el patrón de desarrollo urbano y poblamiento que hemos visto
en las últimas décadas. La población mexicana va a crecer todavía en alrededor de 25 o 27 millones de personas más de ahora al 2050. Eso va a generar una demanda de expansión de pueblos y ciudades, de nuevas viviendas. Necesitamos conseguir que al tiempo que reubicamos a la población ubicada en zonas de riesgo actualmente, consigamos que la nueva edificación se haga en zonas más seguras. Para ciudades como la Ciudad de México, eso implica un gran reto, sobre todo porque los asentamientos en zonas de alto riesgo, que son históricos, van a seguir enfrentando muchas dificultades. Y por tanto, la reconstrucción y la transformación va a implicar un alto costo, un alto esfuerzo social. Por tanto, esa segunda lección para el futuro creo que no la debemos olvidar y debemos evitar que se vea atropellada por la improvisación en el desarrollo urbano. Y tercero, necesitamos tener normalizados los mecanismos suficientes para atender los desastres, pero sobre todo invertir más, gastar más en la prevención, en el conocimiento científico, en la aplicación del conocimiento, en la discusión colectiva, en la generación de esa actitud permanente de respuesta ante los posibles desastres, que tenemos certeza de que van a seguir ocurriendo. Y esas tres grandes lecciones aprendidas en estos años y sobre todo ahora en 2017, las debemos mantener activas, no volver a incurrir en esa amnesia colectiva que nos hace regresar muy pronto a esa normalidad que nos permite desentendernos de la gestión adecuada del riesgo. Por último, diría, necesitamos trabajar sobre todo en la reducción de la vulnerabilidad, tanto de la vulnerabilidad social que afecta a las regiones y familias más pobres, como la vulnerabilidad generada por la falta de capacidades de respuesta y de capacidades preventivas. La única manera de reducir el riesgo en el futuro va a ser reducir la vulnerabilidad y aumentar nuestra capacidad de respuesta. Y en ese sentido, es importante subrayar que nuevamente las zonas donde estos sismos recientes lastimaron más, en el caso Juchitán, eran zonas que ya la precariedad de la vivienda, los materiales, los datos de Coneval nos daban cuenta de que las viviendas tenían una construcción muy precaria y obviamente fueron afectados mayormente. O sea, atrás de esta vulnerabilidad, déjame subrayar lo que está la pobreza, la enorme marginación, desigualdad, que nos lleva a esta dimensión brutal. O sea, el sismo va a ocurrir, pero se da en viviendas muy precarias, con materiales muy endebles, y evitar, déjame ponerle un tema que está, evitar esta reconstrucción, digamos, rápida, eficiente, que no da cuenta de que estas construcciones son construcciones sociales. Y creo que ahí también tenemos que poner un enorme subrayado en términos de evitar esta tentación de los gobiernos de dar cuenta que todo está resuelto, que todo se tiene y que haya esta normalización. Y en ese sentido está esta realidad, de esta cultura que pese a que hacemos simulacros, creo que estamos minimizando esta dimensión brutal de gestionar los riesgos que tiene que ver con transformar. Y en ese sentido, déjame pedirte una última reflexión. Va a requerir muchos recursos, no de corto plazo, no para el presupuesto del próximo año, de varios años o décadas. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu escenario? ¿Tú crees que sí haya la voluntad de los actores, Congreso, de Ejecutivo, de asignar recursos suficientes para una transformación y no reconstrucción? ¿O tu escenario es de que nuevamente se caerá en esta simplificación de que con algunos recortes, con algunas reasignaciones es suficiente? ¿Cómo has visto el debate? ¿Cuál sería tu percepción, tu escenario, el óptimo o el inercial que ves?
A juzgar por las respuestas que han dado las autoridades hacendarias con vistas al presupuesto de 2018, creo que desafortunadamente se está otra vez incurriendo en el error de privilegiar la austeridad y el equilibrio fiscal, la llamada consolidación fiscal, sobre la necesidad de atender mejor y no de manera improvisada la reconstrucción y la transformación. Creo que es un error profundo y un error histórico. Espero que el Congreso y en particular la Cámara de Diputados reflexione más a fondo. Necesitamos invertir para reconstruir no de manera improvisada, sino de una manera transformadora. Tampoco es un riesgo, un exceso financiero que descarrile las finanzas públicas. Pero lo que sí necesitamos es prever un escenario de no de unos meses, sino de 3, 4 o 5 años de reconstrucción transformadora para mejorar la inversión y sobre todo para hacerlo de manera adaptativa. Sería un error querer generar la impresión de que ya resolvimos todo y que con 45,000 millones de pesos va a quedar resuelto el problema. Las experiencias nos han mostrado en el pasado que los procesos de reconstrucción se llevan mucho tiempo. Por tanto, hay que preverlo a la larga. Evitemos incurrir en la simulación. Y sobre todo para el futuro, evitemos simular con los simulacros. Así es. Y en ese sentido, terminamos el programa y como no podía estar más de acuerdo con Enrique Provencio en términos de que no podemos permitir que se simplifique, que se normalice y que se sostenga que esto ya está no solo previsto presupuestalmente, sino se tiene claridad de cómo transformar y generar realmente una visión de largo plazo, por lo menos los próximos 6 años. El próximo presidente de la República deberá asignar recursos suficientes o promover que se asignen recursos suficientes, y eso va más allá de este discurso de la austeridad o de los equilibrios y enfrentar esta noción de que con 45,000 millones de pesos es suficiente. No son suficientes. Se requiere realmente una visión de largo plazo estratégica para evitar que estos riesgos naturales enfrenten a una sociedad, a un país con mayores capacidades de reducir la vulnerabilidad de la población que está asentada. Si no aprendemos de estas lecciones, el próximo sismo, el próximo desastre nos dará evidencia que nuevamente improvisamos, que nuevamente buscamos resolver todo en las prisas y muchas veces generando daños adicionales a los que ya generó la naturaleza. Gracias por estar, gracias Enrique Provencio. Gracias. Buenas noches.